acompaña Claudia Fernández, de México. Claudia es licenciada en la actualidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con especialidad en Administración de Riesgos. Es cofundadora del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Consultoría Líder del Mercado Agropecuario. Ha sido asesora de mercados nacionales y de exportación de la Cámara Nacional de Industrias Azucareras y Alcoholera por más de 15 años. Y es su presidenta ejecutiva a partir de abril de 2025. En su... aquí. Bienvenida, Claudia Fernández. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Paris. Me dejaron sola porque no llegaron los otros dos, pero encantada de estar aquí con ustedes. Y primero agradecerle a Gloria y a mí, es un honor estar aquí y participar en este 10º Foro Mundial de Gastronomía, en donde, sin duda, el azúcar es un ingrediente por excelencia. La realidad es que en el mundo se ha intentado buscar copiar el sabor y el dulzor que da el azúcar, que se extrae principalmente de las frutas, y todavía más importantemente de la caña de azúcar, donde México es un productor muy importante. Y entonces el azúcar tiene una importancia tradicional porque llegó a México desde hace 500 años cuando llegaron los españoles. Y justamente se establecieron los primeros trapiches, como llamaban en ese momento, aquí en el estado de Morelos, en donde se inició con la producción de piloncillo, que posteriormente se fue industrializando y modernizando, que no fue nada más que hacer más eficiente la extracción del granito de sacarosa que está dentro de esta fruta con alta concentración como la caña de azúcar. Entonces, estamos en un estado de tradición azucarera desde hace más de 500 años, ¿no? Como ustedes pueden ver, si alguna vez han visitado las haciendas que hay por aquí, la de Cordero, perdón, la de exacto, de Cortés, esos eran los iniciales trapiches que iniciaron la tradición azucarera en nuestro país. Entonces, primero me gustaría enseñarles un video que les muestra claramente la importancia que es la agroindustria de la caña de azúcar para nuestro país. Y sobre todo, el motor de desarrollo social y económico que sucede en todos los países en donde existe la producción azucarera. Y de ahí la importancia social y política que tiene este sector en nuestro país y en el mundo en general. Si ponemos el video, por favor. No me puso el audio bien, dame unos minutos. Si gustas, habla, y ahorita que me ponga audio. Bueno, sí, en el video, mientras se pueda correr, vamos platicando. Les decía que el azúcar es un gran motor de desarrollo, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy diciendo. La producción en México se da en 15 estados de la República, en 297 municipios, y tiene genera empleos directos por más de 500,000 personas, pero de una forma indirecta que incluye a todos los cortadores, jornaleros, productores de caña y toda la gente que trabaja en el campo y en la fábrica. Tiene un impacto directo a 2.5 millones de personas y considerando los 297 municipios de impacto hasta de 12 millones de personas en nuestro país. Esto hace que tenga que tener una regulación muy particular y que algo que iba a decir alguna de las personas del gobierno que venía para acá, pero les comento que es el único producto, la caña de azúcar y el azúcar, que tiene una ley en nuestro país. Entonces, hay una ley para el desarrollo de la industria de la caña de azúcar en nuestro país, que lo que te dice es cómo se debe de pagar, cuándo se paga y qué relación tenemos con el Estado. El campo mexicano es una de la agricultura mesoamericana. Crece una
semillosa que ha impulsado generaciones por más de 500 años. Nuestra caña de azúcar. En nuestro país la agroindustria de la caña de azúcar es una de las más importantes. Genera una derrama económica de 102.000 millones de pesos, que representa el 2.6% del Producto Interno Bruto manufacturero, 13.8% del Producto Interno Bruto agropecuario y el 11.6% del Producto Interno Bruto de la industria alimentaria. En Catamarca se cultivan más de 800.000 hectáreas de caña de azúcar que se localizan en 267 municipios rurales de 15 entidades federativas del país. Para las labores de siembra, cultivo, cosecha y transporte de la caña participan más de 185.000 productores de caña, 154.000 jornaleros, 73.000 cortadores y 32.000 transportistas, que representan más de 440.000 empleos directos y se benefician de forma indirecta alrededor de 2.4 millones de personas. Detrás de cada grano de azúcar hay una historia de perseverancia, una comunidad que florece y una economía que se mueve. La extracción del azúcar de caña se lleva a cabo en 47 ingenios, los cuales contratan a más de 54.000 trabajadores. Se obtienen en promedio 5.5 millones de toneladas de azúcar, las cuales garantizan el consumo doméstico y un excedente de exportación al mercado de Estados Unidos y otros países. A diferencia de los edulcorantes artificiales, el azúcar de caña es 100% natural. Es la opción más saludable al consumirse con niños. No nace en laboratorio, nace en el campo. Pero debido a campañas mal informadas en este ciclo, el consumo de azúcar de caña ha disminuido en un 36% por efecto de sustitución por otros edulcorantes, dando como resultado un aumento en enfermedades como la obesidad y la diabetes. Hoy en día, nuestros productores y sus familias se encargan de sembrar, cultivar y cosechar la caña de azúcar. Muchas de esas parcelas han pasado de padres a hijos, de generación en generación, lo que hace de este cultivo un legado familiar y un importante motor económico de nuestro país. México late al ritmo del trabajo del campo, del ingenio y la innovación, de quienes siembran esperanza y cosechan bienestar. Hoy celebramos esa fuerza que nos une. Hoy celebramos una industria viva, profundamente mexicana y orgullosamente natural. Hoy celebramos el Día del Cañero. ¡Felicidades a todos! Bueno, pues como pueden ver en el video, estuvimos viendo el impacto que tiene esta agroindustria, que es algo que ya les había platicado. Y entonces también, como vamos a platicar qué significa el azúcar no nada más en México, sino también en el mundo. Bueno, hay cifras impresionantes. En nivel mundial se produce cada año alrededor de 182 millones de toneladas, de las cuales prácticamente pues el 100% se consume. Claro que hay algunos países que son productores y les sobra y lo tienen que exportar, y hay algunos otros que al revés lo reciben de importación. El principal país productor en el mundo es Brasil. O sea, Brasil aporta casi 44 millones de toneladas anuales y por supuesto esto lo hace no nada más el primer productor, sino también el primer exportador mundial que prácticamente tiene que ver con todo el mundo y le manda azúcar a todo el mundo. Después está seguido por la India, que es un país muy interesante porque la realidad es que tenía una producción pequeña, pero su gobierno, al saber el impacto que tiene este tipo de agroindustria y su población, y la riqueza que genera, le metió muchísimos programas de apoyo y la producción subió de tal manera que hoy es el segundo productor mundial. Por otro lado, también en tercer lugar está Tailandia, también un importante productor y exportador, seguido de China, que ya la realidad es que cuando nos hablamos de productos agropecuarios, yo les diría casi de todos los productos en el mundo, China aparece en todas las fotos. Ya sea desde el punto de vista de la producción o del consumo. Lo que sucede es que son tantas personas, ¿no?, que siempre les hace falta. Y después tenemos obviamente al resto de los países, porque todos los países en el mundo son consumidores de azúcar. México destaca como el octavo productor mundial y también el octavo exportador. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la producción de azúcar en México? Pues les puedo decir que llegó un momento en donde llegamos incluso casi a las 7 millones de toneladas de azúcar. Sin embargo, si hablamos de los
10 o 11 años, la producción del azúcar ha caído en un 15%. Y aquí tenemos básicamente dos causas principales. La primera es el efecto climático, que la realidad es que nos ha dado la torre a todos los productos. La sequía por un lado, pero después en otros momentos como ahora las inundaciones. Entonces, por supuesto, esto tiene dos efectos. Uno, que tenemos menos caña por hectárea sembrada, pero también tenemos menos contenido de azúcar adentro de la caña. Porque si recuerdan, cuando estábamos en primaria y se hablaba de la fotosíntesis, recuerdan cómo el efecto del sol o la luz y el agua es lo que, eso justamente, el sol y el agua es lo que crea que se forme este pequeño granito de azúcar que está en todas las frutas. La realidad es que podríamos sacar azúcar de todas las frutas, pero hay algunas de ellas que tienen mayor concentración. Básicamente lo que es la caña de azúcar y también la remolacha. Cuando yo les hablé de estos 182 millones de toneladas que se producen en el mundo, alrededor del 80% viene de la caña de azúcar, pero un 20% viene de la remolacha, que es una especie de betabel blanco, y ustedes, bueno, que están más en la término de la gastronomía, lo conocen perfectamente, y también tiene un alto contenido de sacarosa. Si no es en laboratorio, no podríamos diferenciar un azúcar de caña de un azúcar de remolacha. Ahora, les decía, la producción de azúcar en México. Bueno, ha venido cayendo. Para este nuevo sitio se espera que están de alrededor de los 5.1 millones de toneladas, más o menos. Y ahora, ¿quiénes son los estados productores más importantes? Si bien inició la producción en Morelos, ya desde hace muchos años, Veracruz es el principal estado productor de todo el país. Y su participación es casi del 40%. Le sigue después Jalisco con un 14% y después algunos otros estados como Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas que le siguen, ¿no? en la producción. Pero les decía que son 15 los estados que producen azúcar en México. Particularmente Morelos, ¿no? Que es en donde estamos y entonces merece su reconocimiento. Morelos, si bien no es un gran productor en términos de volumen, es el que tiene la mayor productividad, tanto en campo como en contenido de sacarosa en la caña. Sí, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué sucede con el consumo? Bueno, pues les puedo decir que cuando yo nací, por supuesto, y hace 30 años, solamente se endulzaba en México con azúcar, ¿no? No había otras alternativas. Pero después resulta que hay dos factores muy importantes. Uno es, en Estados Unidos se empieza a producir un endulzante, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, o en términos coloquiales también, claro que todos conocemos, ¿no? Que se produce a partir del maíz y que endulza. Tiene un ligero sabor diferente, ¿no? Sí hay un pequeño cambio. Ahora, ¿qué es la diferencia? El líquido que se hace a partir del maíz, en donde Estados Unidos es el principal productor mundial y al que le sobran montones de toneladas. Para que les den una idea, producen de maíz al año 350 millones de toneladas. Entonces, todo este excedente que tienen lo hacen con otros subproductos, como el etanol para las gasolinas, pero también el jarabe de maíz de alta fructosa. Este llega a México, ¿por qué? Porque es más barato, porque se tiene que transportar en pipas, porque es líquido, o sea, no se puede llevar en barcos como se haría con una azúcar granulada. Entonces tiene su mercado en México, o sea, no hay otro, o Canadá, por supuesto, ¿no? Por términos de que pasa, que viaja por tierra. Pero entonces, en el momento en que llega a México, ¿qué pasa? Pues llega un endulzante que, si bien sabe ligeramente menos bien que el azúcar, es mucho más barato, a lo mejor un 30% más barato. Entonces, ¿qué pasa? Que todos aquellos productos que pueden utilizar, que son básicamente líquidos, específicamente los refrescos, ¿no? Hoy lo que usan es jarabe de maíz de alta fructosa en vez de azúcar. ¿Qué sucede? Que pueden bajar sus costos de una manera muy importante, pero bueno, pues también, ¿qué han hecho las refresqueras con nosotros los consumidores? Pues irnos educando nuestro paladar, para que hoy ya no nos parece feo un refresco con jarabe de maíz de alta fructosa, y aún más, ya no nos parece feo con un edulcorante sintético, como puede ser la sucralosa, que es el esplenda, o el candelel, que es el aspartame, o la maltodextrina, o el sorbitol, o cualquier cantidad de estos nombres extraños, ¿no? ¿Por qué son extraños?
químicos, porque se hacen en laboratorios y porque el 95% vienen de importación. Es decir, no nada más no son buenos para nuestra salud, sino dejan una derrama cero en nuestro país, ¿no? Entonces es algo de lo que debemos estar conscientes. Desafortunadamente, estos edulcorantes sintéticos o químicos tienen una capacidad de dulzor en donde 2 granitos tienen 3000 capacidad de dulzor. Entonces, cuando analizamos su importación, pues dices, oye, es que nada más importan al país 60.000 toneladas. Bueno, sí, pero en términos de azúcar, de que sea equivalente, la realidad es que no podemos saber a cuánto equivale. Pero ya lo podemos pensar que es alrededor de 1 millón de toneladas de azúcar. Ahora, por lo que sí podemos medir, el alta fructosa. ¿Por qué el alta fructosa? Porque la alta fructosa es tan calórica como el azúcar. 15 calorías por cucharada. O sea, es igualita. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si nosotros llegamos a consumir 6 millones de toneladas, ¿no?, de azúcar, hoy de esas 6 millones de toneladas ya nada más consumimos 3.8. ¿Por qué? Porque el resto, lo que le falta, justamente lo está cubriendo en alta fructosa. Y además, lo que les digo, otro más de todos los edulcorantes sintéticos que no conocemos su medida o su medición, pero que estimamos en alrededor de 1 millón de toneladas. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues ha caído el consumo en 600.000 toneladas de azúcar. ¿Esto qué significa? Miren, aquí lo que tenemos es lo que nosotros llamamos un balance comercial, en donde la línea negra primera es lo que se produce y la gris es lo que se consume. Entonces, básicamente, lo que nos queda es lo que sobra. Lo que sobra está medio acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso que nos sobra? La realidad es que no, porque sobra azúcar le vamos a poner más cucharadas de azúcar de café, o sea, da absolutamente lo mismo. Lo único que sucede es que el precio se cae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese excedente? Sacarlo de nuestro país. Sacarlo de nuestro país a donde sea para poder mantener un mercado sano en México. Esto, se los comento, lo hacen todos los países en el mundo, no nada más de zona de excepciones. Entonces lo mandamos a Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial y un precio preferencial. Luego, el resto lo mandamos al mercado mundial, que es el mercado mundial representa todos los sobrantes de azúcar de todos los países productores. Entonces, es lo que ya no cabe en mi país, lo aviento fuera. Lo aviento fuera para mantener una industria sana que genere económicamente en su país, ¿no? Entonces, este volumen que tenemos que sacar al mercado da un precio, para que se den una idea, del 40% del precio que vendemos en México, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene un efecto doble. Si esto que sobra no se sale, el precio se cae, ¿no? Y de cualquier manera, si se sale, el precio promedio se baja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarlo a los mejores posibles momentos, con que tengamos mejores tratados, a los mejores precios, pero no nada más eso, sacar ese excedente a tiempo y de manera ordenada para entonces mantener un mercado nacional equilibrado. Pasamos con el que sigue. ¿Qué sucede entonces con esta caída de precio que les platicaba, que se ha dado porque cada vez nos sobra más azúcar en el país? Bueno, lo primero es que se cae el ingreso para el productor cañero. ¿Por qué se cae? Porque la caña de azúcar, así como la palma que produce el aceite, es un insumo que impacta tanto en el costo del producto final, en este caso del azúcar, 60% del costo del azúcar es la caña, que su precio está totalmente ligado al precio del mercado del azúcar. Entonces, si el precio del azúcar en el mercado es alto, el cañero recibe un muy buen precio. Pero si el precio del azúcar en el mercado está muy abajo, el precio de la cañera es muy bajo también, aunque sean dos empresas diferentes. Entonces, hay una caída de ingreso para el cañero, pero también una caída para el ingenio, y por supuesto está en riesgo la viabilidad de la agroindustria de azúcar de caña nacional a largo plazo. Desafortunadamente, esta es la situación que estamos viviendo hoy. Y es una tensión impresionante, ¿no? Y es una tensión impresionante. Si escuchaban que a la hora de todos los bloqueos de los maiceros y todo eso, prepararon carreteras, etcétera, les puedo decir que estuvimos la semana pasada a 2 minutos de que sucediera lo mismo, nada más que con los productores de caña, ¿no?
porque la situación está complicada, justamente por estos grandes sobrantes de caña y azúcar que tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues esto va dirigido precisamente a ustedes que están en este mundo de la gastronomía. Tenemos que entender que el azúcar de caña es un producto que tiene 500 años en México, que es parte de nuestra gastronomía, de nuestros dulces típicos, de la panadería tradicional, de los postres deliciosos que se hacen aquí. Y no me dejarán mentir, pero hace 500 años no había gordos, ¿no? Y hace 50, la verdad es que tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No se puede culpar al azúcar por la obesidad en el país. La obesidad y el sobrepeso es un tema totalmente multifactorial, ¿no? En donde, por supuesto, hay que seguir consumiendo el azúcar de caña natural, 100% natural, producida en México, que beneficia a nuestro país, generador de economía, de paz social, yo incluso me atrevería a decir, y no es el causante de la obesidad. Fíjense, aquí hay una gráfica que es sumamente ilustrativa y se refiere al consumo per cápita de azúcar comparado con la obesidad en el país. Y tenemos que en el año 2000 el consumo per cápita de azúcar anual era de casi 50 kilos, ¿no? Sí suena mucho, pero bueno, era de 50 kilos. Hoy es de casi 26. O sea, ha caído en 40, poco más del 40% el consumo per cápita de azúcar en México. Ahora, ¿eso significa que estamos comiendo menos dulce? No. Lo que significa es que estos 25 kilos hoy han sido sustituidos por jarabe de maíz fructosa. Este mismo efecto sucedió en Estados Unidos y la obesidad también se incrementó en esos momentos de la misma manera. O sea que tenemos el patrón. Por supuesto, hay muchísimos elementos económicos, ¿no?, de grandes empresas y de costos y de poder por lo que esto pues no se ataca de una manera diferente, ¿no? Y en el mismo periodo la obesidad ha subido en un 40%, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que les podemos decir, bueno, pues claramente el azúcar no es el culpable. Pueden ser muchas otras cosas, pero el azúcar no es el culpable. Y sin embargo, ustedes han visto campañas gubernamentales, de ONGs, de empresas, de satanización del azúcar. Pero en ningún momento les dicen, no comas refrescos que tienen alta fructosa, o que tienen sacarosa, o que tienen sucralosa. Claro que no les dicen eso, lo que les dicen es no consumas bebidas azucaradas. Entonces parece que el malo de la película es el azúcar. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sin duda, preferir el consumo de azúcar, ¿no?, en nuestro día a día, con medida, por supuesto, ¿no?, en vez de el jarabe de maíz de alta fructosa. Claro que aquí tenemos un problema. El etiquetado frontal de los alimentos no hace diferencia. Y esta fue, lo digo tal cual, una gran ganancia que lograron las industrias embotelladoras cuando se estableció ese etiquetado, ¿no? Entonces dice exceso de azúcares, independientemente si el azúcar es de caña, 100% natural hecha en México, o si es de alta fructosa, que es un derivado químico del maíz que se consume de importación, ¿no? Eso es algo, por supuesto, en lo que estamos tratando que se cambie, pero pues les digo que está difícil de ver. Y por otro lado, pues también preferir el consumo del azúcar con medida en vez de edulcorantes intensivos. Ustedes conocen perfectamente bien todo lo que son bebidas light, esferas, candeleres, etc., ¿no? Y el tema del etiquetado frontal. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué otra cosa hacemos en la cámara azucarera? Bueno, pues también lo que tenemos es que hemos generado algunos atletas que son los embajadores, ¿no?, embajadores deportivos que son generalmente olímpicos y que promueven el consumo del azúcar de caña, y lo hacen porque eso es lo que ellos consumen, ¿eh? Porque ellos son nutriólogos y sus propios entrenadores les dicen lo que se necesita es algo natural, porque nuestro cuerpo indudablemente necesita energía y porque la glucosa es el principal alimento para nuestro cerebro. Entonces, ellos, ¿no?, a través de nosotros, o sea,
industria azucarera les apoya en todos sus temas deportivos y para poder ir a las competencias, entrenamientos, etc. Y ellos son embajadores del azúcar mexicano. La que sigue, por favor. También, aparte de que tenemos campañas promocionales, hemos generado un portal educativo y de estilo de vida que se llama Los Chicuates, que tiene más de 300 recetas que incluyen azúcar de caña en el lunch de los niños, ¿no? Y además están hechas de una manera divertida, o sea, con algunos personajes, como aquí tenemos Pepe Pepino, o quién sabe qué otro, ¿no? Pero entonces de hacerlo de una manera divertida, saludable y de incluirlo en la dieta por medida y no hay ningún problema. Finalmente, termino ya mi presentación, les digo que nos pueden visitar en las redes sociales que están vinculadas con el azúcar, que es tanto la de Cámara Azucarera, está tanto en Facebook, Twitter y nuestra página, así también como en Hablemos de Azúcar, donde pueden encontrar información muy importante respecto de temas de salud, de comida, o sea, gastronómicos y de impacto de nuestro país, de la industria, y también la página de los chicotes. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Dos. Solo la suya. Lo sabe desde el momento que tomamos contacto con ella para esta intervención tan importante. Lo sabe bien que yo de manera intuitiva, empírica y totalmente ignorante de esos temas, le dije cuánto le importaba al conservatorio participar en campañas en las que se pueda justamente revertir esta satanización, así le llamamos, de los edulcorantes químicos y artificiales y a favor del azúcar de caña. Y ahora aquí en público y delante de mis colaboradores y amigos, le digo, nos interesaría mucho asociarnos a ustedes para colaborar en campañas que puedan apoyar esta posición. La cocina mexicana es inconcebible sin la caña de azúcar, no solo en los dulces y en los postres. Ya sabemos todos los recetarios. Hay que ver que hasta en aquellos platos que aparentemente son salados, siempre la felicidad. El azúcar está en todo. Entonces, reitero, felicidades, Claudia, pero no solo eso. Pongámonos de acuerdo para ver de qué manera el conservatorio, desde su posición de salvaguardia de las tradiciones en la gastronomía, de qué manera el conservatorio puede colaborar con ustedes en campañas de difusión y también a través de tantos de los proyectos que nosotros tenemos. Eso es lo que quiero decir. Ok, muchísimas gracias, María. Con mucho gusto, o sea, tenemos un área que justamente se encarga de toda esta difusión y nos encantará trabajar con ustedes, ¿no? Y por supuesto, además de trabajar con ustedes, invitar a todos a
redes sociales y a que sean activos, no nada más en preferir el azúcar respecto de otros edulcorantes, sino también para ser vocales, ¿no? En cómo lo que queremos consumir es azúcar y no otros productos que no saben igual en nuestros platillos mexicanos. Gracias. Gracias. Quisiera agregar simplemente un comentario a lo que mencionabas sobre la exportación del azúcar excedente. Hay un problema adicional que tú lo conoces, los cupos. Esto es, no puede uno exportar todo lo que quiere uno exportar, sino lo que permite el mercado receptor. Los cupos son las cantidades que están alrededor. Obviamente los Estados Unidos son los grandes importadores, le asignan un cupo a México, le asignan un poco a Brasil, etcétera. Son cuotas con las que ellos pueden exportar, son cantidades que son las que limitan precisamente la salida de azúcar, y es un tema que ayuda en alguna medida a la estabilización del precio, pero también tiene efectos que no son necesariamente los mejores. Tienes toda la razón. O sea, no traen estos tecnicismos, ¿no? Que además me dijeron que originalmente eran solo 10 minutos, pero aquí tocas un tema importantísimo. Y es, México puede exportar al mercado mundial, lo que decíamos, al resto de los países, ¿no? Como a los países árabes, a Canadá, puede exportar a África de una manera ilimitada, pero a un precio equivalente al 40% nacional. Ahora, si quiere entrar a algunos países que tienen un bloque comercial con un precio preferencial, como es Estados Unidos, ¿no? O como fue Europa, les digo, para Europa nuestro cupo es diferente. Para Estados Unidos, en el TLCAN, originalmente lo que se pactó es que todo aquello que le sobrara a México podía llegar a Estados Unidos, ¿no? Y ese fue el intercambio con la fructosa, ¿no? Dijeron, México manda toda el azúcar que me falta, porque allá en Estados Unidos les falta, entonces decían, México manda para allá toda el azúcar que a Estados Unidos le hace falta y que a México le sobra, pero la fructosa que le sobra a Estados Unidos la manda a México. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que hace unos años, en 2014, Estados Unidos nos demandó por prácticas desleales, de subsidios y de dumping, y por supuesto perdimos. ¿Qué sucede? Que una vez que nosotros perdimos, nos pusieron una cuota que es variable y que dice, depende de lo que yo necesite, es lo que te voy a dar, ¿no? Les puedo decir que hoy, y sobre todo porque el presidente Trump es un presidente totalmente, o sea, que lo único que le importa obviamente es Estados Unidos, ¿no? Cuando hemos llegado a tener una cuota de 1.200.000 toneladas para exportar a Estados Unidos, esta ocasión es de solo 200.000 toneladas. Y con lo que nos da la fructosa, entonces hoy tenemos un déficit, vamos a decir así, comercial, azucarero, o de edulcorantes con Estados Unidos, de 1 millón de toneladas. Entonces, pues la verdad, estamos en el peor de los mundos. Y por eso es cuando yo les comentaba, ¿qué sucede hoy con la industria de la caña de azúcar en México? Está en una de sus peores crisis y en uno de sus peores momentos actuales. Y esperamos, ¿verdad?, que hemos tenido, yo les diría, apenas en el último mes, una respuesta un poquito más activa por parte de nuestras autoridades, porque se han sensibilizado de la importancia que esto tiene en nuestro país. Hoy tenemos 47 ingenios. Hace 10 años eran 55. Cada cierre de un ingenio implica una pérdida de empleo enorme para nuestro país, ¿no? Y no nada más de empleo, sino de todas las actividades que están alrededor del ingenio productor de azúcar que dependen de la actividad del ingenio. Y por eso lo consideramos que es un elemento de paz social. Así lo consideran el resto de los países. Nada más les digo un último rápido. Japón produce bien poquita azúcar, necesita importar. Sin embargo, protege su industria como ninguna. El precio del azúcar en Japón es el más caro del mundo. ¿Y por qué? Porque ellos entienden perfectamente lo que la industria del azúcar japonesa implica para el desarrollo y el bienestar de su país. Entonces yo diría, si eso es lo que hacen en todo el mundo, ¿por qué México no? Gracias.
casualidad que yo soy productor cañero también. Tengo una hectárea en Huacalco y doy el azúcar, doy la caña al vecino de Casafano. Y entonces, efectivamente, hubo una desmejoría en el precio en que nos van a comprar. Entonces, sí hubo una reunión hace poquito grande. Nos juntamos todos los cañeros precisamente para tratar de ver cómo se va a solucionar. Y también vale la pena decir que en este momento no es así, pero en otros años nos han dado, nos venden o nos consiguen un abono orgánico. Entonces, pues la caña no necesita, en realidad no necesita ni mucho abono, y con que haya agua y sol es suficiente. Entonces, ahí, como en México, en Morelos hay mucha agua robada, abre uno al vórtice, inunda y hay agua, muchísima agua. Y con ese abono orgánico es como suficiente. Entonces, también se preserva la tierra, no se está sobreexplotando, claro, por supuesto, porque se produce mucho, pero no son tanto los fertilizantes que la caña, a diferencia de otros cultivos, sí necesitan, y es algo importante. Y bueno, la caña de Morelos, o sea, yo aquí en Morelos tengo un pedazo con caña porque es parte de nuestra identidad y muchos tenemos eso, ¿no? Y es algo que nos ha forjado, que es parte de lo que queremos ser y que es algo que defendemos, ¿no? Muchas veces hemos tenido que ir a ayudar a los del ingenio y apoyar ese tipo de cosas porque sentimos que es parte de nuestra cultura. Entonces, muy interesante tu plática. A mí me gustó mucho con las cifras y las políticas, por estar aquí y uno no se da cuenta, ¿no? Nomás ahora de la caña, ya vayan por ella y ahí acaba, porque además no es algo que necesita uno estar ahí, ¿no? Uno hasta lo coordina por teléfono. Entonces fue muy interesante toda tu plática. Muchísimas gracias y nos vemos a las 4 de la